El embajador de Calvin Klein creó impacto en la Semana de la Moda en Nueva York. Y estamos hablando claramente de Jungkook, quien demostró esa dualidad que él maneja. Verse tan sensual, tan atractivo, tan fuerte, pero a la vez tan tierno y tan adorable. Y es que los ojos de Jungkook simplemente no mienten y desborda una ternura que muchos aún no logran comprender. Lo hemos visto el día de ayer, ese porte tan varonil, tan fuerte, tan sensual, con la ropa que estaba mostrando. Se veía completamente increíble, pero cuando sus ojos chocaban con alguien del público, los fans, simplemente se volvía alguien adorable. Esa sonrisa tierna, esa mirada llena de ternura, dejaban mucho que decir. Llegamos a ver también el nuevo piercing de Jungkook que tiene debajo del labio, que le queda espectacular. Y bueno, precisamente ayer el director ejecutivo que supervisa la empresa de Tommy y Calvin Klein comenzó a seguir en Instagram a Jimin. De por sí esta persona claramente ya seguía a Jungkook. Y el hecho que siguiera a Jimin, siendo ellos los dos únicos miembros a los cuales siguen, generó mucho revuelo y teorías, ya que algunos fans del G-God desean o deseamos, porque me incluyo, que Jimin pueda ser embajador de Calvin Klein y así poder tener una colaboración del G-God como embajadores. Pero colocando los pies en la tierra y siendo más realistas, esto está a años luz de pasar. Así que algunos dicen que posiblemente esta persona haya visto a Jimin como un potencial embajador de la marca Tommy. Y esto también generó mucha emoción. Jimin ya es embajador de Dior, pero puede ser embajador de otras marcas. No hay quien no quiera tener a Jimin en su empresa. Y es que realmente él es impacto. Lo vimos ayer con Jungkook. La gente se amontonaba, como todo el mundo alzó sus teléfonos solo con verlo a él, como la prensa lo seguía. Y Jimin también tiene el mismo impacto. Lo vimos en su presentación con Dior en el 2023, donde definitivamente no había quien no mencionara a Jimin como la estrella del lugar. Y claramente Dior lo presumió en todas partes. No había momento donde no podías ver fotos de Jimin en la nueva edición de Dior. Nuestro G-God impacta en cualquier marca que ellos representen, y no sería novedad que actualmente otras marcas estén peleando por tenerlo como embajador alguno de ellos dos. Pero esperemos que el tiempo nos dé una respuesta. Quizás simplemente le parece a Jimin una persona muy guapa, una persona con el cual él se siente identificado, no lo sé, y decidió seguirlo. No saquemos tantas teorías que luego nos quedamos sin nada. Pero eso es lo que se dice, ¿no? Esperemos, como dije, tener una respuesta. Ahora, hablemos de un tema que ha estado un poco recurrente. Para serles completamente sinceros, en el momento no le había prestado mucha atención, pero ahora ver que todo el mundo habla de ello,
Me gustaría poder compartir lo que pienso al respecto con ustedes. Y se trata justamente cuando Jungkook viajó a Nueva York. Lo vimos claramente bajar del auto que la empresa envía por ellos, pero él se detuvo un momento y estiró su mano hacia adentro del coche, a lo que muchos pensaron que Jungkook se estaba despidiendo de alguien que estaba ahí dentro. ¿Y quién podría ser esa persona? Pues Jimin. Según muchos, Jungkook estiró su mano para poder darle la mano a Jimin, quien se encontraba adentro del auto, para poder despedirse de él. Miren ustedes mismos el video y saquen sus conclusiones. Yo sí veo que Jungkook estira su mano como si quisiera agarrar algo adentro del coche, pero no veo nada dentro. O sea, si es que estuvo Jimin, como muchos dicen, no lo veo por completo, pero la posibilidad de que haya sido él es alta o baja. Pues yo creo que es alta, porque no sería la primera vez que tenemos rumores o cierto avistamiento sobre esto. Recordemos la vez que Jimin viajó para cumplir su agenda y curiosamente cuando le tomaron foto al salir del carro, el flash apuntó a alguien que estaba a su lado, quedándose en el carro. Curiosamente se parecía muchísimo a como Jungkook tenía el pelo en ese momento. Pero le tapaba un ojo. No se pudo ver con claridad, pero la manera en cómo caía el cabello, la forma del rostro, parecía que era Jungkook. Este tema fue hablado, pero no se quedó en ninguna conclusión. Hasta el momento hay quienes creen que efectivamente se trataba de Jungkook, como en esta ocasión que se trataba de Jimin. Me gustaría escuchar tus opiniones al respecto. Recuerda que esto es una teoría, es un punto de vista. Puede ser que sea verdad o puede ser que no lo sea. Evita dejar malos comentarios. Si no te gusta el contenido de Jimin y Jungkook, no sé qué haces acá. Puedes retirarte. Nadie te obliga a ver un shit que no te gusta. Porque he visto mi canal últimamente infestado de las vecinas. Realmente parece que están obsesionadas con Jimin y Jungkook cuando se habla de ellos como pareja, porque las veo en todos los videos, chicos. Son como una plaga, es la palabra correcta para describirlos. En lugar de estar concentrado en su shit, hacer que los chicos suban de números, están obsesionados con Jimin. Ya les comenté en el video anterior cómo comenzaron a minimizarlo diciendo que Jimin no fue impacto en Dior. O sea, aparte de no usar correctamente sus neuronas, estas personas parecen ser ciegas. O como muchos dicen, viven en una realidad alterna donde solo ellos tienen la razón. Y cuando se topan con el mundo real, les choca y les impacta. Y prefieren no creer porque toda su fantasía, todo el mundo que se crean, situaciones sacadas de contexto, ediciones, se les derrumba completamente. Por favor, váyanse, no los queremos aquí. Este no es el contenido para ustedes. Este contenido es para personas que quieren a Jimin y Jungkook, ya sea como shit o individualmente. Si no te gusta, retírate. Nadie te llama ni nadie te obliga a quedarte como para dejar comentarios maliciosos. Por el momento esperemos tener más novedades de nuestro G-Code e ir disfrutando de los momentos que ambos comparten. ¿Qué esperas tú de ellos por el momento? ¿Crees que podremos verlos nuevamente pronto juntos o tendremos que esperar un poco de tiempo? Yo me conformo con saber que están tranquilos, cumpliendo con su agenda y ambos disfrutando con las personas cercanas. Recuerda esto, que el G-Code esté separado públicamente no quiere decir que no se vean de manera privada o que no se reúnan. Ellos simplemente están manteniendo un perfil bajo. Espéralos y respétalos.